Buenas noches para todos. Una vez más, gracias por la paciencia. Estamos trabajando a altas horas de la noche para brindarles toda la información a nuestro alcance, como ha sido la práctica de este gobierno desde el principio. Básicamente, con respecto a los números oficiales del día de hoy, se han hecho 211 exámenes, contando con 4 positivos al día de hoy. Obviamente hoy ha tocado ese número, días pasados encima de 20. Todavía estamos esperando, según lo que ha sucedido en otros países, el supuesto rebote o el supuesto salto. ¿Qué queremos decir con esto? Que lejos de despreocuparse, tenemos que profundizar el aislamiento social. En ese sentido, el Uruguay ha tomado medidas de aislamiento social de alto impacto, comparadas con la de otros países desde el inicio mismo de esta situación, cuando se declaró la emergencia nacional sanitaria. Como medidas de aislamiento social de alto impacto, ustedes saben que es la suspensión de clases hasta, por lo menos, una medida que se puede rever el lunes 13 de abril, lo mismo la suspensión de espectáculos públicos, obviamente una cuarentena obligatoria para esa población expuesta al virus de 14 días, se cerraron las fronteras. En el día de ayer, el canciller Ernesto Talvi, con el canciller brasileño, en una medida espejo, con un decreto que firmamos hoy, se hace un cierre de fronteras. Saben ustedes la dificultad a veces de la vida binacional en la frontera seca con el Brasil. Hemos prohibido el ingreso a territorio de algunos ciudadanos. Hemos clausurado vuelos, el tema de los cruceros y tantas otras medidas que de alguna manera tratan de prevenir la introducción. Con respecto a la propagación, ustedes que andan por Montevideo y por el resto del país saben que el acatamiento es muy grande, sin perjuicio de la cual, a raíz de una evaluación que hacíamos con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en estos días, vamos a intensificar la exhortación al aislamiento social. Todavía tenemos algunos uruguayos que concurren a lugares en los cuales se producen aglomeraciones. Estamos conformes con la gran mayoría de gente que entendió el mensaje, que entendió que la lucha es entre todos, sin perjuicio de lo cual notamos en algunas ferias vecinales y en algún otro tipo de centros y de plazas que todavía concurren muchos uruguayos, sobre todo los fines de semana. Así que hemos resuelto con el ministro del Interior exhortar más fuertemente, con la presencia de patrulleros, con la presencia de agentes policiales, para de alguna manera desestimular a este tipo de prácticas que es totalmente desaconsejada. En otro orden de cosas, con respecto a los test, estamos previendo que sobre el fin de esta semana tengamos una capacidad por lo menos del doble de los test que estamos realizando, que hoy son en el entorno de los 200. Creemos que vamos a superar largamente la duplicación de estos test. Estamos con el presidente de ACE haciendo un despliegue geográfico importante en lo que hace a una especie de centro de referencia en el norte. Vamos a tener el hospital de Salto y seguramente con la asistencia del de Tacuarembó. Y acá en el sur, sin perjuicio de otros hospitales que se va a ampliar la capacidad de camas, vamos a tener, como ya se adelantó, el Hospital Español, seguramente sobre este miércoles, con una buena cantidad de camas para que se convierta en el Hospital Coronavirus. En ese sentido, lo del principio, y ya como padre de familia, como uruguayo, apelar a extremar
aquella gente que no tiene necesidad de salir a trabajar, aquella gente que no tiene necesidad de sociabilizar, por favor, esta exhortación, cumplirla, que es la única manera que vamos a ganar esta batalla en el menor tiempo posible. Insistimos, todavía no ha llegado el momento pico de esta pandemia según la comparación con otros países. Lejos de relajarse en las medidas, hay que extremarlas, como ha recomendado el gobierno a través de todos sus distintos ministerios. Muchas gracias y estamos a las órdenes. Les pedimos a los colegas en esta instancia de preguntas que se identifiquen por nombre y medio al cual representan. Buenas noches. Presidente Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. La consulta tiene que ver con la medida de aislamiento total que planteó el sindicato médico. Ya es sabido, usted ha manejado que es una herramienta que está sobre la mesa y que se ha analizado. La consulta concreta es si se ha analizado la posibilidad de hacerlo por franjas de edad, de horario o por actividad, y si también se está analizando, por ejemplo, las excepciones que hay en Argentina de esta medida o en otros países para comparar los escenarios. Si la realidad actual del Uruguay con las medidas que se han tomado se acercan bastante a un escenario de aislamiento total como se parece en otros países. Agradezco la pregunta, Daniel, porque este fin de semana en las redes, que son ese nuevo lugar de reunión y donde la gente sale a manifestarse, y también con muchos de ustedes hemos hablado al respecto. Primero, cuando un gobierno de alguna manera dicta un acto jurídico, lo tiene que hacer cumplir. Y hacerlo cumplir con todas las herramientas. Y nosotros no estamos haciendo política. No vamos a hacer política. Nosotros estamos gobernando. Es una responsabilidad superior. Y en ese sentido, quien proponga seriamente el aislamiento social debe de saber o debe de estar dispuesto a aplicar las medidas que incluso pueden llevar el delito de desacato, que tiene pena de prisión. En ese sentido, alguien en serio, con responsabilidad, está dispuesto a llevar detenido, a llevar ante un juez, ante un fiscal, a un uruguayo, en cualquier lugar del país, que está tratando de hacer el peso, no para parar la olla en la semana, para el día. ¿En serio eso es lo que se está proponiendo? Nosotros somos muy responsables y estamos cuidando a los uruguayos. Y en ese sentido alcanza con ver lo que de alguna manera estableció Francia, o como tú bien decías, que estableció Argentina. Queda la casualidad que lo tengo acá adelante. Que las excepciones, tanto en Argentina, en Francia, como en otros lugares, son enormes. Y no me cabe a mí analizar lo que han hecho otros países. Nosotros nos preocupamos por los uruguayos. Y estamos convencidos que las medidas tomadas son aún no solo anteriores que lo fueron, sino más profundas. Por eso decimos que el acatamiento uruguayo es enorme y no quiero entrar en porcentajes. Todavía falta gente por hacerlo y estamos confiados en apelar a la responsabilidad y también algunas medidas como yo relataba hace un instante. Hace unos minutos el secretario de Presidencia se comunicó con la Intendencia de Montevideo. Ustedes vieron fotos de la Feria Tristán Narvaja y no sé si vieron la foto de la Feria Piedras Blancas. Ahí hay que exhortar más profundamente para que realmente esas ferias, de ser lo posible, sean lugares donde realmente se vendan productos de primera necesidad, feria de alimentación, y tratar de reducir la convocatoria a esas ferias. Pero lo nuestro es en serio. Tentaciones para hacer política, muchas. Respuesta, ninguna. Gobierno responsable y cuidar a los uruguayos es nuestra preocupación. Gracias, presidente. Leonardo Luzzi, de Telenoche 4. Quedó claro la idea de que se va a ampliar la exhortación por parte de la policía, pero yo quería saber exactamente el rol de la policía. ¿Qué pasa si hay personas que están desoyendo este pedido de ustedes, del gobierno? ¿La policía los puede llevar detenidos por unas horas? ¿Se va a mantener solamente en el pedido? Y lo otro, aprovecho para preguntarle si no se pensó en una cuarentena parcial, por ejemplo, para las personas mayores de 65 años. Empiezo por el final. Sí,
estamos exhortando fuertemente a aquellas personas mayores de 65 años que no deban de salir, que se queden en sus casas. Quiero recordar que Uruguay vive una triste situación que a veces dejamos de lado, que hay miles de adultos mayores que sobrepasan los 100.000, que en toda la semana no reciben la visita de nadie, ni de sus hijos ni de sus nietos, y que las pocas veces que sociabilizan es en una plaza. Entonces, cuidado con las medidas frías de los números, cuidado con los porcentajes. Sí, estamos pensando y de hecho exhortamos a los mayores de 65 años que no tengan necesidad de permanecer en un trabajo o que puedan de alguna manera hasta el lunes 13 de abril ausentarse o generar algún tipo de vínculo distinto, que lo hagan. Estamos analizando esa medida de aislamiento para una franja etaria de la población. Estamos analizando no solo la conveniencia, sino también el factor económico que ustedes saben que pesa. Exhortación, incomodar, por supuesto. Vamos a poner un patrullero en cada feria, vamos a poner un patrullero en la Rambla, vamos a poner un patrullero en las plazas, y como vieron este fin de semana en Maldonado, si la prefectura tiene que bajar a la playa a hablar con los ciudadanos para que se retiren de la playa, también lo vamos a seguir haciendo. Buenas noches para todos. Matías Garro de Radio Universal. Presidente, le quería consultar qué opinión le merece la convocatoria a un caceroleo por parte del PIT-CNT. Ellos dicen que si bien las medidas adoptadas por el gobierno, ninguna de ellas son reprochables, son pocas. Muchas gracias. Están en todo su derecho. Obviamente no lo compartimos. Nosotros estamos trabajando para mejorar la situación del país. Habilitamos a la última pregunta, por favor. Siempre hay una llave. Sí, sí. Ya están mal acostumbrados. Natalia Golder, El Observador. Quería saber, capaz que esta pregunta es más para el ministro Salinas, si se pudo analizar, responde usted, bien. Si se pudo analizar en la jornada de hoy a qué se debe que hayan habido 4 casos positivos, si se hicieron la misma cantidad de test prácticamente que en la jornada anterior, que hubo unos 20 más aproximadamente, si esto tiene que ver en alguna medida con que los uruguayos están acatando mejor las medidas exhortadas por parte del gobierno, o si se puede tener alguna hipótesis al respecto. Así como el día que se dieron más de 20 casos nos preocupamos, pero no lo dimos como una tendencia, hoy con 4 tampoco lo vamos a dar. Créannos que cuando nos dicen 4 casos nos genera cierta tranquilidad, pero tenemos que decir claramente que esto no es un patrón, que esto no es una tendencia, y lejos de flexibilizar las conductas, al revés, vamos a extremarlas. Vamos a extremarlas porque estamos entrando en la semana teóricamente más aguda, si vemos el resto de los países. Si uno le pudiera hablar al corazón y al oído de los uruguayos, le diría, hasta el lunes 13 de abril vamos a hacer el esfuerzo como buenos uruguayos que son. Vamos a dejar todo en la cancha hasta el lunes 13. Y ahí veremos qué medidas seguimos tomando. Esperemos no tener que seguir intensificando, esperemos, no sabemos. Este gobierno ha decidido decirle la verdad y nada más que la verdad a los uruguayos, y de manera transparente a medida que tengamos elementos para comunicarnos. Y eso es lo que podemos decir el día de hoy. Ni de alguna manera se agrava ayer con 23, ni de alguna manera se atenúa hoy con 4. Esperemos las próximas horas haciendo lo que tenemos que hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, el saludo para todos. Nicolás González de BTV Noticias. La pregunta también va referida más que nada a la parte de salud. Al ministro le quería consultar sobre cuál es la situación puntual de las personas. Por ejemplo, había 2 personas en cuidados intensivos el sábado, hasta ayer era 1. Quería saber cuál es el estado de salud de estas personas, porque vieron que en las redes sociales habitualmente se menciona más de un caso. Bueno, se habla de 5 personas internados en cuidados intensivos. Quería saber eso. Y después lo otro es si hay algún plan de contingencia para lo que está pasando en otras partes del mundo de personas que se terminan de curar luego de haber estado infectados con el COVID-19, pero vuelven a tener una recaída. Porque eso ha pasado en muchos países. O sea, si hay algún plan de contingencia o algún aislamiento especial para este tipo de casos. Gracias. Bien, me puede corregir el ministro. Son 3 los casos. 2 están en CTI. Bueno, va a contestar el ministro. No, 1 en CTI, 2 en moderados.
y con diferente intensidad de gravedad, los tres. Los dos moderados se encuentran estables completamente. Y con respecto al segundo tema planteado, de nuevo, estamos leyendo, estamos informándonos sobre la marcha y no queremos ser concluyentes con esas preguntas que no las sabe el mundo y por ende no lo sabemos nosotros. Sí sabemos que en algunos días van a empezar, así como casos que se suman, casos que aparentemente se dan de baja. Sin perjuicio de que se estén dando de baja, también tenemos que tenerlos monitoreados. Eso es lo máximo que podemos decir. Quizá no tienen los síntomas, quizá podemos decir que ya no tiene el coronavirus, pero esa extensión de recaída la vamos a seguir. Entre otras cosas, porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener este calorcito, que de alguna manera está ayudando. Pero convengamos que estamos en víspera del otoño y puede empezar a bajar la temperatura, y ahí se agrava la situación. Por eso el monitoreo constante de los casos positivos, aún aquellos que ya no tienen síntomas y aún aquellos que podemos decir que están en vías de sanarse. Si me lo pedís así, no te puedo decir que no. Gracias, presidente. Natalia Ebrun, de TV Ciudad. Si bien usted hoy anunciaba que se van a poner más policías a la calle, quería preguntarle por un tema que viene junto a todo lo que está sucediendo con el coronavirus, pero que quedó un poco tapado, que tiene que ver con el femicidio y el aumento de ellos en estos días. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para tratar de enfocar también en ese punto que es bastante complejo? En el día de ayer, la vicepresidenta Beatriz Argimón se comunicó conmigo. Estuvo en contacto con Mónica Botero y con un grupo importante de técnicos que trabajan en el tema. Lamentablemente, como un efecto colateral, obviamente, muy grave, a veces, este confinamiento, este aislamiento, trae como consecuencia ese tipo de acciones, lamentablemente. De nuevo, aislamiento total, confinamiento en los hogares. Ahí se dan cuenta que gobernar es tener un justo equilibrio, que a veces no es fácil, pero hay que poner en la balanza. El bien tutelado siempre es la vida. Lamentablemente la vida no se nos va solo de una manera, se nos va de varias, y en ese sentido es que tenemos que ser equilibrados.